Muy bien, pues ya estamos en directo por fin. Vamos por ahí. Disculpadnos todos porque hemos tenido algunos problemas técnicos, pero ya estamos en directo y a tope. Muy buenas a todos los que nos estáis escuchando, nos estáis viendo, especialmente a los que estáis aquí en directo. Como sabéis, bueno, ha habido un pequeño problemilla que hemos anunciado en el chat y empezamos a sacar un poco de retraso, pero bueno, cosas del directo. Nos hemos metido aquí a jugar este juego sin saber demasiado bien cómo va el tema del directo y a veces estas cosas pasan. Repito lo de siempre, estamos en la edición Entrena tu marca de Solú Bla Bla, el podcast de Solú Studio. Como sabéis, tenemos esta iniciativa que llamamos Entrena tu marca, que básicamente son una serie de acciones y de contenidos que estamos generando de cara a que las marcas no se paren, que sigamos trabajando, que sigamos empujando para que la economía, el emprendimiento, la innovación no pare. Y tenemos iniciativas como este podcast Solú Bla Bla y como ciertas tutorías que estamos haciendo online. Meteros en la landing que tenemos, solulestudio.com/entrena tu marca, y ahí podréis ver todos los detalles. Estoy especialmente contento hoy. Estoy, como siempre, con Máximo, mano a mano en estas aventuras. Y hoy nos acompaña nada más y nada menos que José Bayón, consejero delegado de NISA. Es un verdadero placer para nosotros que NISA confíe en nosotros para charlar un rato sobre todas las ayudas y el rol que juega, ¿no?, en todo el ecosistema del emprendimiento. Así que mil gracias, José, y bienvenido a Solú Bla Bla. Pues muchas gracias a vosotros, encantado. Gracias por invitarnos. Qué menos, qué menos. Cuéntanos un poquito, supongo que, vamos, teniendo en cuenta la audiencia que tenemos, seguro que te tienen todos más que localizados, pero por si acaso hubiera alguien que nos pilla de nuevas, cuéntanos un poquito a nivel más personal la trayectoria que te vincula al emprendimiento, a la innovación y cómo acabas en ENISA. ¿Cuál es tu actividad dentro de ENISA, ¿no?, a día de hoy? Muy bien, bueno, pues como habéis dicho, soy el consejero delegado de ENISA. ENISA es una empresa pública, es una empresa 100% pública. El consejero delegado es un alto cargo de la administración y llegó aquí por nombramiento, en este caso, de la ministra de Industria, Comercio y Turismo, a propuesta de la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. A partir de ahí, pues como cualquier consejero delegado, con todos los problemas, inconvenientes, dificultades y también, por supuesto, con el reto apasionante que seguro que vosotros conocéis y todos los CEOs conocen, ¿no? Un poco distinto, como digo, empresa pública, pero igual consejero delegado. Mi trayectoria profesionalmente, yo soy ingeniero industrial, he estudiado en Madrid y en Múnich, las dos carreras, y he trabajado en industria mucho tiempo. En Alemania he trabajado en Daimler, en industria del automóvil, luego aquí en España en General Electric, en General Dynamics, mucho tiempo. Y aparte, en la parte pública, pues bueno, he sido concejal de Economía, Hacienda, teniente de alcalde y portavoz en el Ayuntamiento de Segovia con el Partido Socialista. Y ahí es, bueno, pues donde entra también mi vinculación pública y política en esa parte, que ambas confluyen un poco en este cargo de NISA, ¿no?, que tiene actividad empresarial, sin duda, actividad de innovación, de tecnología, de fondo, pero que también tiene, como decía al principio, pues esa parte pública, ¿no?, de alto cargo de la administración. Qué bueno. Y cuéntanos un poco también de NISA, ¿no?, de qué supone dentro del ecosistema de la innovación, dentro de los vehículos que tiene la administración pública para insuflar aire al emprendimiento. ¿Cuál es el rol de NISA en este escenario? Bueno, NISA, como decía, es la Empresa Nacional de Innovación, por sus siglas, Empresa Nacional de Innovación, Sociedad Anónima. Es una empresa 100% pública, adscrita a la Dirección General de Industria y PYME del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Por lo tanto, es un instrumento público de apoyo a la PYME en un sentido amplio, en un sentido innovador. La PYME innovadora y con ello a las startups, ¿no?, que no dejan de ser, pues lógicamente, empresas muy particulares, muy especiales, pero empresas en definitiva. Por lo tanto, como instrumento público, ENISA nace en el año 82, tiene mucho tiempo, pasa por diferentes fases. Inicialmente en los años 80, cuando España se estaba abriendo un poco a todo el mercado común europeo y, bueno, y a todo el mundo económico, realmente
ENISA lo que hacía era ser un poco el instrumento del Estado para participar en algunas empresas extranjeras que venían para ayudarles con algo de inyección económica y demás. Y a partir del año 2001 y sobre todo del año 2004, ENISA se centra en apoyar a la pyme a través de la financiación, a través de instrumentos financieros principalmente, ¿no? Y es ahí cuando comienza el préstamo participativo de ENISA, el ENISA, que nos piden y que damos con mucho gusto y que son nuestros préstamos participativos, ¿no? Aparte de eso, estamos también en algún fondo de inversión. Actualmente me parece que estamos en 12. Bueno, siempre como medida de arrastre del capital privado, por un lado de apoyo directo a las startups y pymes que nos lo piden y por otro lado de arrastre del capital privado en todo este proceso. Desde entonces, desde el año 2001 que comienza ENISA con el préstamo participativo, pues hemos ofrecido en torno a, yo diría que 6.600 préstamos participativos, cerca de 6.000 empresas, 5.900 y pico, ya muy cerca de las 6.000, y en diciembre superamos los 1.000 millones de euros de financiación pública. Todo, sí, de pronto. como decía. Muchas empresas, muchas muy conocidas, puedo nombrar algunas si queréis, pero para que nos hagamos una idea, ¿no? de la relevancia y la importancia de ENISA, no porque lo diga yo y porque esté yo, que llevo 1 año y medio y también algo he colaborado, obviamente, pero por todo el tiempo anterior, ¿no? Y por toda la trayectoria de ENISA, pues estamos hablando desde Cabify, Wallapop, Privalia, Tiquetea, Ecoalf, Scalpers, Necanec, Másmóvil, Hola Luz, pero también, por ejemplo, el Gazpacho al Valle, Floret, Silence, en motocicletas eléctricas, Sonic Solar, en fin, Son Biotech, que por cierto hoy veía que estaban en una empresa biotecnológica de Cataluña, que ahora mismo me enteraba que están haciendo ya ensayos clínicos con 3 productos posibles candidatos para tratar y enfrentar el COVID-19. En fin, bueno. Tipo de empresas, de sectores, startups pequeñas, pymes que, bueno, pues que en un momento dado a lo mejor necesitan ese empujón para la innovación y acuden a nosotros. Siempre cofinanciando. Valoramos mucho que los promotores de los proyectos se involucren y se involucren también económicamente. Y en cualquier caso, cofinanciamos con otras fuentes, ¿no? Desde públicas como CETI, que nos encontramos en muchos sitios, también son accionistas nuestros, tienen una pequeña parte de ENISA, hasta privadas, pues bueno, CETI o ICO, por supuesto, todas ellos, y privadas, pues financiación bancaria, business angels, les acompañamos mucho, nos acompañan, es recíproco, que el objetivo es común. Y Venture Capital, innovación abierta, que está extendiéndose, en fin, todo esto. Esto es un poco el contexto general de ENISA. Qué bueno. ¿Hay algún tipo de patrón en cuanto a, más allá de lo que has contado ya, en cuanto al tipo de empresas en las que entráis? ¿Por sector o tiene que tener un componente de innovación muy concreto, tangible o evidente o algo así? Sí, nosotros, bueno, tenemos los requisitos como empresa pública y luego supongo que hablaremos un poco más, pero el dinero en ISA, siempre lo digo, es tan mío como vuestro, ¿no? Y eso es importante saberlo, tenerlo siempre claro y tener los criterios muy, muy presentes y muy claros, ¿no? Y muy objetivos. Entonces, lo que sí pedimos como requisito es ser una sociedad constituida como tal, es decir, una pyme, una sociedad constituida como tal, con sede social en España, lógicamente, y con un proyecto innovador. Innovador en un sentido amplio. No estamos hablando de la innovación en un sentido estricto de I+D, aunque también, y lógicamente financiamos mucho, acompañamos mucho en este tipo de empresas de un contenido más científico, digamos, investigador, pero innovación en sentido amplio, en muchos casos innovación entendida como competitividad. A partir de ahí, pues financiamos todo tipo de sectores. Excluimos únicamente 2 por ley, que son el financiero, pero no el fintech. Esto lo dejo claro, es decir, el fintech sí, de hecho hemos financiado mucho fintech.
y el inmobiliario, pero tampoco excluimos, pues, digamos, lo que son aplicaciones y portales inmobiliarios, sino lo que es la compraventa por razones evidentes. Excluidos esos dos, todo lo demás son sectores susceptibles de ser financiados cuando hay un proyecto y una intención innovadora en la sociedad que lo hace. Hay dos tipos fundamentalmente que nos encontramos, ¿eh? Son empresas más nuevas, con menos de 2 años, las que suelen ser startups, por decirlo así, lo que tenemos todos como startups, y luego las empresas pymes con un poco más de trayectoria, incluso también tenemos muchas de carácter industrial, de fabricación, bueno, que digamos que llevan más tiempo, que tienen más personal, más, en fin, más facturación también, pero que necesitan avanzar en la innovación, ¿no? En esa innovación de carácter más, digamos, vinculada a la competitividad. Esos son los Entra aquí el caso de Alvalle que has comentado, que me ha llamado la atención. Bueno, Alvalle, yo creo que hace tiempo yo no estaba. Hay algunas que entran en los dos casos. Es decir, arrancamos con ellas un poco en fase startup y siguen luego en fase pyme crecimiento. Alvalle tuvo un préstamo inicial cuando arrancó, con lo cual entraría en la primera parte, pero si no me equivoco, tendría que comprobarlo, si queréis lo compruebo. Si no me equivoco, creo que tuvo otro apoyo posterior también cuando estaba creciendo. Ahora sabes que la ha comprado PepsiCo, pero sigue teniendo muchísima implantación en el territorio, en Murcia, y bueno, evidentemente es una empresa fundamental en la comarca. Es un ejemplo que, bueno, me abre la puerta a hablar de esto, ¿no? Cabify, por ejemplo, sí que tuvo 2 préstamos, uno inicial en el arranque y otro en una ronda intermedia en la que le interesaba no diluir capital, porque esa es otra de las ventajas que tiene el préstamo participativo en ISA, que no diluye capital y, por lo tanto, en rondas de ampliación de capital, de avance, de escalado, lo que podemos conocer como escalado, pues también resulta de gran utilidad, ¿no? Interesante. Me llama la atención que os referís, bueno, para nosotros, nuestros clientes, yo tenía que comprobarlo, pero probablemente el 100% hayan contado en algún momento de su trayectoria con algún tipo de préstamo en ISA, ¿no? O sea, de hecho, como tarea en un desglose de un proyecto nuestro, de poner el logo de NISA en la web de un cliente nuestro, creo que ahora hemos tenido como 50 veces esa tarea repetida. O sea, eso es algo habitual. Entonces, nos llama la atención que vosotros os referís a estas empresas también como clientes, ¿no? Incluso a nivel de comunicación, en redes sociales, habláis de clientes en ISA. ¿Realmente lo consideráis así? ¿Es la figura de un cliente al uso? Bueno, intentamos con esa expresión de cliente en ISA, bueno, de alguna forma adaptarnos al lenguaje empresarial. Es verdad que combinamos, como decía antes, nos combinamos a startups muy novedosas, donde a lo mejor la palabra cliente como tal les resulta un poco extraña, con pymes pues más tradicionales que les resulta más familiar, ¿no? En cualquier caso, clientes tenemos todos, ¿no? Eso es algo evidente, ¿no? Es como la innovación que siempre digo, y es cierto que se ha inventado desde que el mundo es mundo, no es algo actual. Lo que ocurre es que nosotros, como somos una empresa pública, realmente nuestro cliente sois todos vosotros y yo mismo, es decir, es la sociedad en su conjunto. Esto es una cuestión que tenemos que tener siempre en mente. Nuestro cliente como tal no es una empresa a la que financiamos a esa empresa para que genere tejido económico, para que genere empleo y para que la sociedad tenga beneficios. Es decir, la empresa en el fondo es el intermediario de nuestro cliente final, que es cada ciudadano, que es quien paga en ISA y quien paga el préstamo de ISA. Eso es muy importante, ¿no? Esto también intentamos, al menos desde que yo tengo la responsabilidad de gestión de la empresa, de trasladarlo, porque bueno, creo que es un instrumento de todos que sinceramente es útil, mejorable como todos, más allá de quienes estemos gestionándolo en cada momento, pero desde luego útil y patrimonio de 47 millones de personas, ¿no? Entonces, me parece que tienen derecho a conocerlo. Y es una de las cuestiones que estamos haciendo ahora, ¿no? Darnos a conocer mucho, no solo en el ámbito del emprendimiento y de la pyme, sino en el ámbito del público general, de la opinión pública, que sepan que existe esto,
que la administración, que los gobiernos, en fin, con todos los problemas, dificultades, errores, pues también tienen instrumentos que son de todos y que funcionan para todos, ¿no? Y ese es un poco digamos, el enfoque general, el objeto de NISA como tal, pero cuando hablamos con emprendedores, con pymes, con CEOs, en fin, con los empresarios que andan con sus cuentas y sus agobios, pues la palabra cliente les resulta más familiar y entienden que una administración pública, un instrumento público que utiliza ese lenguaje, pues de alguna forma les acerca, ¿no? Centrándonos un poquito más en cómo funciona en ISA, ¿cómo funciona exactamente el sistema de rating de las empresas que van a poder ser clientes en ISA? Esta puntuación para poder acceder a un ENISA, ¿cómo funciona el rating? Bueno, el rating, como decía, teniendo en cuenta que esto es dinero público, evidentemente pues es algo fundamental, ¿no? Y que no puede depender ni de mí, ni de quien esté, ni de consejero o en otro puesto, ¿no? Por consiguiente, ¿qué tenemos? Un sistema, actualmente estamos utilizando un sistema que nos ayuda a elaborar analistas financieros internacionales hace 2 años y básicamente lo que hace, tiene 2 partes, ¿no? Tiene una parte, digamos, muy objetiva, donde se evalúan los datos financieros de la empresa. Eso en el caso de que exista, porque claro, nos enfrentamos a empresas muy nuevas, hay algunas que si tienen menos de 2 años no les puedes pedir datos financieros como tal, ¿no? Les pides un poco el aporte, la inyección de capital, pero no datos financieros. Cuando los hay, pues evidentemente datos financieros y luego otra parte en la que evaluamos el plan de negocio, el sector al que están dirigidos, el equipo, valoramos mucho el tipo de estructuración de su deuda, es decir, si los promotores entran en capital, si también, bueno, pues se la juegan, por decirlo así, en la parte económica, quienes les acompañan en capital privado, en otra parte, con todo eso, pues tenemos una valoración objetiva, luego tenemos un pequeño margen, en algún caso, digamos, un poco más de la impresión de nuestros analistas respecto a lo que es el mercado, el producto, el servicio que se está ofreciendo. Pero como digo, todo muy, muy cuantificado y muy objetivizado. Hay una cuestión importante, ¿no? En todo esto. Hay una parte digamos, más cuantitativa, más de números, la que en un momento dado, por ejemplo, una entidad bancaria puede hacer cuando habla de riesgo, de rating. Hay una parte un poco más cualitativa, también lo hacen las entidades bancarias u otros, un business angel o otros inversores. Hay parte cuantitativa y parte cualitativa, pero la parte cualitativa no significa que sea subjetiva. Parece que es un juego de palabras, es muy importante entenderlo. Es decir, se puede ser muy objetivo evaluando la parte cualitativa y sinceramente creo que ese es el éxito de NISA y más que de NISA como tal, de los técnicos y los analistas de NISA durante mucho tiempo, y es que han sido capaces de en esa parte cualitativa objetivizar y tener un conocimiento amplio. Pensad que por NISA han pasado pues más de 14.000 empresas y startups, por lo cual yo creo que es un buen mapa, ¿no?, de lo que ha ocurrido en España en todo esto. Lleva en relación a esta parte más cualitativa que comentabas en otras entrevistas que hemos tenido en el podcast con gente de fondos de inversiones privados como Kayfan o de Crowd Angel y demás. Ellos siempre a la hora de invertir o de valorar una startup ponen mucho peso en el equipo impulsor de esa pyme o de esa startup para concederles o no la financiación. ¿Cómo funciona dentro de NISA esa parte que no es subjetiva, como comentabas, pero sí que es cualitativa? Sí, efectivamente, pues lo valoramos, lo valoramos bastante, el equipo, y tratando precisamente en esto que estamos hablando de objetivizarlo un poco, la parte de objetivizar el equipo que lo impulsa, dependiendo cómo sea la empresa, lógicamente, si es una startup más inicial, con menos capitalización, pues te fijas más solo, digamos, en los perfiles. Si es una pyme o una startup que está escalando ya y que tiene más capitalización, bueno, pues además de valorarles los perfiles, que se los valoramos
precisamente para eso, para objetivizar y ser más, pues eso, más objetivos, les pedimos que aporten capital, ¿no? Es decir, la implicación del equipo, más allá de perfiles adecuados, que en fin, que se puede valorar y lo valoramos, se mide realmente con la implicación, insisto, económica, ¿no? en los que, claro, en los casos en los que se puede dar, ¿no? Obviamente una startup que está arrancando, un equipo directivo pues más joven y con poco capital, pues no le pides mucho más, ¿no? Pero cuando van creciendo, pues ya sí. Hablabas antes del éxito de NISA, ¿no? Al final, en cierta medida sois un vehículo de inversión que como tal entiendo que tendréis que medir de alguna forma si lo estáis haciendo bien o mal. ¿Cómo medís ese éxito? ¿Qué supone un acierto para vosotros? A mí es que, sí, esta pregunta me gusta, me la hace muchas veces. Claro, es que la palabra éxito, evidentemente el éxito de NISA son los ejemplos que he dado al principio, es evidente, ¿no? Y otros muchos que no he dado, pero que están ahí, que están generando empleo, generando actividad económica, abriendo nuevos mercados, arrastrando al capital privado. Ese es el éxito, ¿no? No podemos medirlo en términos puramente económicos porque somos un instrumento público. Es que no nacemos para eso. Es decir, si yo presentara unos beneficios continuos, pues bueno, supongo que me felicitarían, pero me imagino que me echarían, ¿no? Y me mandarían al sector privado, puede que ganara más y viviera mejor, no lo sé, pero entiendo que no ese es el objeto de NISA, obviamente, no lo entendemos así. También es verdad que lo que no puedo presentar es un agujero continuo, ¿no? Es decir, tiene que haber un balance, ¿no? Entonces, contesto de una forma más concreta. Nosotros, evidentemente, tenemos que reportar a nuestro ministerio de tutela, que es el Ministerio de Industria, pero a nuestro accionista principal, porque nuestro accionista principal, mi consejo de administración, es principalmente patrimonio del Estado, es decir, el Ministerio de Hacienda, ¿no? Y entonces, le reportamos, evidentemente, números y cifras. Tenemos fallidos, lógicamente. Tenemos menos fallidos que muchos fondos de inversión privados. Lo que ocurre es que perdemos dinero, obviamente, porque nosotros, quiero decir, perdemos dinero en esa parte de fallidos, no como sociedad, porque realmente es el ministerio que lo asume, pero en esa parte de fallidos, digamos, realmente nosotros como no entramos en capital, que por cierto es una cosa que en algún caso pues a lo mejor nos podríamos plantear en el futuro, pues entonces económicamente la rentabilidad es más baja, ¿no? Porque hay muchos fondos de inversión que nos dicen, oye, no lo hacéis nada mal porque tenéis tantos fallidos, yo tengo más, pero claro, ellos tienen beneficio porque cuando entran con stocks, entran con acciones y cuando salen, pues hombre, se llevan, lógicamente esa es la intención. Entonces, bueno, nosotros tenemos ahí un equilibrio, un balance económico que hacemos en todos los consejos y semestralmente reportamos a la Dirección General de Patrimonio y a nuestro ministerio. Tenemos controlado, como digo, bueno, en torno a unos 25%, 30% de fallidos, depende también de las líneas. Las líneas hay que pensar que nosotros las liquidamos, es decir, hacemos balance cada 10 años y también, claro, la situación en 10 años ahora mismo es que cambia de la noche a la mañana. Imaginaos lo que es ahora liquidar una línea de 2010, en plena crisis, te puedes encontrar cualquier cosa. Cuando liquiden las de 2026, pues posiblemente sean mejores, pero también es verdad que vivimos con una volatilidad tan grande, lo estamos viendo ahora mismo de forma extrema con esta crisis sanitaria, que casi no sabes lo que te puedes encontrar, ¿no? En todo caso, está controlado, o sea, es un riesgo controlado, acotado. A nosotros, y esto es importante decirlo, trabajamos con dinero público, dinero de los presupuestos generales del Estado, aprobado directamente por el Consejo de Ministros. O sea, en este caso no estamos hablando de dinero, por ejemplo, que venga europeo, que canalicemos de otros programas, aunque también son cuestiones que nos iremos planteando, pero de todo lo que hemos hablado hasta ahora es dinero que aprueba un Consejo de Ministros. Es decir, que bueno, hay que tratarlo con mucho cariño, con mucho cuidado, ¿no? Y ya os puedo asegurar que Hacienda
así me lo recuerda cada vez que... Se encargan de recordártelo. Me interesa un montón la parte que has dicho de, bueno, supongo que por los problemas que nos encontramos nosotros como estudio de branding, que nos dedicamos a lo intangible, ¿no? Donde el éxito nuestro pues sí que tiene unas consecuencias derivadas tangibles, pero el éxito inmediato, o sea, es muy difícil de demostrar, ¿no? Estamos hablando de vínculos emocionales. ¿Cómo medís vosotros este éxito vinculado a la innovación, al progreso del tejido económico español? Hostia, se dice pronto, ¿no? Pero debe ser complicado poder decir, es que estoy ahí. No es fácil. Lo que pasa es que, claro, vosotros efectivamente os dedicáis a la imagen de marca y, bueno, sabéis seguro que mucho mejor que yo la gran importancia de lo intangible en este aspecto, ¿no? La grandísima, porque te puede condicionar todo, ¿no? Algo tangible, algo objetivo por una cuestión más subjetiva, más intangible, más emocional, te cambia todo, ¿no? Bueno, yo creo que esto tiene que ver, sinceramente, también con el carácter público de la empresa y la cierta vinculación que tiene digamos, a la propia política, que tiene una parte intangible a veces extrema, ¿no? A veces del 120%, casi se olvida la parte más tangible y nos vamos solo un poco a las emociones. Bueno, ENISA, por eso decía inicialmente que como instrumento público tiene que darse a conocer en toda la opinión pública. Esto es nuestro objetivo. Pero ¿cómo lo medimos? Pues no es que tengamos unos indicadores, un cuadro, pero bueno, casi por decirlo de alguna manera, ¿no? El hecho de que, pues que vosotros, por ejemplo, queráis hablar con ENISA, queráis hablar conmigo, el hecho de que lo hagan medios grandes, medios pequeños, canales donde a lo mejor otro tipo de instituciones públicas pues ni llegan, pero porque están muy lejos, para nosotros es una medida, digamos, que sensibiliza bastante nuestra capilaridad, ¿no? en todo el tejido emprendedor. Tenemos 600 prescriptores en toda España, en todo el territorio. Esto es fundamental para ir captando empresas, proyectos nuevos. Trabajamos muy cerca y con las agencias de desarrollo regional, con muchísimas empresas, con todas, ahora que la innovación abierta está creciendo, todas las corporaciones tienen una división de innovación abierta, pues también nos llaman a ENISA, siempre los primeros, ¿no? Porque estábamos allí desde hace tiempo. Todos estos son indicadores de que estamos muy presentes en esa vida de emprendimiento y de la pyme española, lo cual es positivo. Y el siguiente indicador que queremos avanzar un poquito, siempre conservando que es fundamental, es el de que nos conozca un poco más, digamos, la opinión pública. Por esto que decía, porque al final son los dueños reales de ENISA, ¿no? Es importante. En ese sentido, la relación que va haciendo ENISA en la comunidad de startup y demás, que se ha ido viendo últimamente cómo ha ido incrementando y, bueno, un poco ejemplo es esto. ¿Cómo lo va haciendo? ¿Cómo va fomentando un poquito esa comunidad en eventos y demás? Porque yo sé que os he ido viendo cada vez más y sé que estáis haciendo un trabajo fuerte en ello. Sí, estamos haciendo un esfuerzo por esto que decís, ¿vale? Porque por dos cuestiones, insisto y repito, pero bueno, creo que es importante. Esto es de todos, es público y no solo hay que sacar las noticias malas de las cuestiones públicas, ¿no? Más bien debemos hacer lo contrario, hacer un esfuerzo a veces por sacar lo bueno, aunque sea para animarnos, ¿no? Que no vienen mal. Y esa es la otra cuestión, es que ENISA tiene que tener un efecto arrastre de animar, de apoyar, de ilusionar un poco a todo el que tenga un proyecto emprendedor y diga, oye, aquí hay una oportunidad. Evidentemente no hay una garantía, porque por definición emprender no es nada garantizado, pero hay una oportunidad, ¿no? Por lo tanto, esa función un poco más divulgativa, pedagógica, que está alrededor del préstamo participativo, ¿vale? Además, tenemos una ventaja. Como damos préstamos, me tienen que escuchar, aunque les cuento un rollo, porque al final te escuchan, ¿no? Siempre lo decimos de broma. Como nos quieran por nuestro dinero, pues nos tienen que oír, ¿no? Entonces, les contamos
todo esto y les animamos a que emprendan, les contamos los nuevos sectores, los nuevos mercados de innovación, es muy importante, estamos haciendo énfasis en ello, porque también nos parece que los grandes retos sociales que tenemos ahora, ya sea la sostenibilidad, su ámbito de movilidad, de habitabilidad, los retos demográficos, de despoblación, de envejecimiento, de migraciones, los cuidados, la atención. He nombrado pues prácticamente las 5 líneas más importantes que tenemos donde queremos trabajar, que tienen que ver con las misiones de innovación y de país que, bueno, que marca no solo el país, la Comisión Europea, pero también en España. Son retos, realidades sociales que lo estamos viendo ahora, que tenemos que resolver, pero que también son drivers, son tractores de la economía de las startups. Bueno, contar esto en todo el territorio, en toda España, participar en eventos, participamos en, yo creo que en más de 100 eventos y muchos más de 100, bueno, si no me equivoco, 160 el año pasado. Yo en muchos de ellos, si no el equipo de promoción, otros directores en todo el territorio están muy cercanos a hacer esta función tan capilar. Es uno de los grandes valores que tiene NISA. No le hemos hablado al principio de todas las cifras, esa es la concreción, es lo importante, pero es importantísimo todo este, si me permitís un poco la expresión, este trabajo, este soft work, el trabajo un poco más que está alrededor, que no es el préstamo puro y duro, ¿no? Tiene una gran importancia para crear este ecosistema y por eso lo estamos, bueno, pues dando toda la fuerza que podemos, ¿no? Con ello. Y es importante, lo que os decía, un indicador para mí muy positivo es que me llamen para poder hablar de, en fin, tanto de en un sitio más pequeño, más reducido, como en uno más grande. Eso significa que estamos de alguna manera entrando pues, en toda la sociedad. Totalmente. Has mencionado antes, yo creo que mucha de la gente que está interesada en esta conversación de hoy lo hace también con esto de que tenéis dinero disponible, ¿no? En cuanto a las ayudas que estáis promoviendo, sobre todo en esta situación tan extraña y extrema que estamos viviendo, ¿no? Esta crisis sanitaria que es antesala más que probablemente de una crisis económica muy fuerte. ¿Cuál es la posición a día de hoy de NISA y qué iniciativas estáis empezando a llevar a cabo para intentar seguir en vuestra línea de empujar al ecosistema y a la innovación? Bueno, hemos tenido que tomar una primera medida, concretamente una instrucción de nuestro Ministerio de Tutela, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que propusimos el 27 de marzo para renegociar en condiciones, bueno, pues lo menos desfavorables posibles los préstamos que nos lo pidieran. Actualmente tenemos una cartera de en torno a 2.900 préstamos vivos, es decir, que todavía nos tienen que pagar alguna cuota. Nosotros vamos pasando las cuotas trimestralmente, teníamos que pasar la de marzo porque, bueno, por lo que he explicado un poco al principio, este dinero no es nuestro, no lo podemos decidir en un comité de dirección como cuando tienes una startup que es tuya, ¿no? Hay, en fin, una serie de obligaciones administrativas y de las propias líneas y los convenios que aprueban que teníamos que cumplir, ¿no? Entonces teníamos que pasar esa cuota, pero evidentemente estábamos viendo que muchas empresas nos decían, oye, yo esto no lo puedo pagar, ¿no? No lo puedo pagar ahora, obviamente. ¿Qué hicimos? Bueno, pues proponer una instrucción al Ministerio de Industria, como digo, que la aprobó el 27 de marzo y que permite que a las empresas afectadas por esta crisis sanitaria que nos lo justifiquen, bueno, tampoco hace falta una justificación, es simplemente decir, oye, he perdido ventas, clientes, tal, no sé qué, propongo un calendario nuevo de pagos, ¿no? Les calculemos un calendario nuevo de pagos, retrasando evidentemente estos primeros meses de pago, llevándonoslo un poco más para adelante y normalmente siempre que nosotros renegociamos, pues bueno, cobramos más intereses, ¿no? Porque al final ENISA también tiene que cubrir parte de esos fallidos que hablábamos antes para seguir existiendo y pudiendo apoyar a los emprendedores y las pymes, tiene que cubrirlo con intereses, ¿no? Pero en este caso los intereses pues los hemos reducido lo más posible, francamente, porque es una situación claramente sobrevenida y bueno, intentando mantener también el equilibrio nuestro en nuestras cuentas, no por una cuestión de
querer mantenerlo, porque al final nosotros no repartimos dividendos, ¿no? Ni a los consejeros ni a nadie. Insisto, es de todos, es público, pero sí es importante que NISA tenga lo que hemos comentado antes, ¿no? Un equilibrio económico que le permita seguir avanzando y seguir generando nuevos proyectos. Entonces, aprobamos esa renegociación en condiciones pues mejores, obviamente. Hasta ahora nos la han solicitado en torno a un 20% de la cartera. Más o menos lo esperable, ¿eh? Fíjate que teníamos una cierta duda inicial de decir, bueno, es que nos lo va a pedir todo el mundo. Bueno, no es tan sencillo, ¿no? Hay algunos que por desgracia no lo pueden pedir porque están en una situación que casi ni se pueden plantear renegociar. Y hay otros pues que a lo mejor no les va tan mal o no les va tan mal en este momento. Vamos a ver cómo va evolucionando todo, ¿no? Pero bueno, relativamente satisfechos con la medida además en 2 semanas el equipo de financiero y de riesgos ya nos ha planteado al comité de inversiones la aprobación de 120 renegociaciones, la que creo que sinceramente vamos bastante rápido. Eso es muy importante, darles respuesta rápido. Y esa ha sido la primera medida, digamos, un poco de contener la hemorragia, ¿no? Primera, la más urgente. Y la más importante, pues, es la que estamos trabajando ahora y la que estamos tramitando, que son las líneas nuevas de financiación, ¿no? Estamos en ello. Yo espero, el feedback que tengo del Ministerio, de la propia ministra, es que avanzamos, seguimos avanzando. Pertenecemos a un ministerio. Ayer estaba en una videoconferencia con ella y con CEAGE, con la Confederación de Jóvenes Empresarios de España, y decía con razón que nuestro Ministerio, Industria, Comercio y Turismo, es el ministerio de la reconstrucción, de alguna manera, ¿no? Ahora mismo, y mientras esté la crisis, evidentemente los ministerios son Sanidad, son Hacienda, inyectando economía con el ICO, pero llega un momento que, bueno, bajo la dirección de Economía, obviamente, de Hacienda, pero el ministerio pegado al terreno y a la reconstrucción, fijaos en el turismo, lo que estamos hablando, ¿no? O en el ámbito del comercio, este impacto, o la propia industria, obviamente, donde estamos también nosotros con la PYME. Somos un poco el ministerio de la reconstrucción y en ese sentido ENISA tiene que estar ahí presente y queremos, pues eso, aprobar las líneas antes, también siendo conscientes que ahora mismo, pues por desgracia, las urgencias en el Consejo de Ministros, en fin, son tan grandes y de unos números tan descomunales que no puedes tampoco querer ir más rápido, ¿no? Porque hay que ir resolviendo cuestiones antes, pero será totalmente. Pues en esta línea voy a colar la pregunta que nos están haciendo aquí una asistente, Miriam, que va en la línea un poco de lo que comentabas ahora, José, de las nuevas líneas, porque ella pregunta que supongo que está habiendo más demanda de préstamos en ISA estos días. Si el volumen no fuera suficiente para tanta demanda, ¿los criterios para conceder un préstamo se endurecerán? Pregunta ella. Vamos a ver. De momento, nosotros habíamos comenzado el año con más demanda antes del COVID. Estábamos a finales de febrero prácticamente con el doble de demanda que el año pasado, lo cual, pues efectivamente nos hizo plantearnos esto también. Hemos esperado un poco a ver efecto COVID. Lo que pasa es que, claro, efecto COVID, pues es que no sabemos. Esto es efecto COVID mes 1. Vamos a ver efecto COVID mes 2 y mes 8, ¿no? Vamos a encontrar que ahora tenemos la misma demanda, dentro de 4 meses baja y dentro de 8 sube, ¿no? O sea, es muy volátil. Pero de momento se mantiene la tendencia, ¿vale? No estamos al doble del año pasado de solicitudes después de este mes y medio de COVID, pero casi, estamos en un 89-90% más, ¿vale? O sea que prácticamente sí, podemos decir que casi el doble y manteniendo tendencia. Evidentemente, si nos dan el mismo dinero, pues va a haber que elegir menos proyectos. El año pasado nos presentaron 1.856 proyectos y aprobamos 514, ¿vale?
este año, pues si tenemos más, con el dinero que tengamos, aprobaremos lo que podamos. Entonces, ¿qué criterios utilizaremos? Pues volviendo a nuestro rating, utilizaremos el rating que tenemos. Lo que ocurre es que, evidentemente, pues elegiremos los que tengan más valoración en un momento dado, ¿vale? Los que hayan ido antes, entrando antes, y los que tengan más valoración. Pero eso no significa, claro, es que aquí definir criterios más estrictos, menos estrictos, bueno, depende mucho de los proyectos. Yo sí que animo siempre a todo el que tenga un proyecto que lo presente, evidentemente, ¿no? Para empezar, porque si lo tienes y es tuyo, crees que es bueno. Entonces, si lo tienes madurado con un cierto nivel de maduración, pues yo creo que evidentemente hay que presentarlo. Nosotros, insisto, con el dinero que tengamos, pues evidentemente iremos eligiendo hasta que se acabe, pero haremos un esfuerzo para coger los mejores. Pero en el fondo siempre lo hacemos. Si este año tenemos el doble, pues evidentemente se quedarán más fuera, pero el año pasado también se tuvieron que quedar algunos fuera. Ya habíamos elegido, digamos, a los que entendíamos eran mejores. De acuerdo a nuestro sistema de rating, que todo es discutible, pero insisto que aquí nosotros no podemos entrar en el terreno de lo que nos parece, tenemos que entrar en el terreno de la mayor objetividad posible. Totalmente. ¿Tenéis identificado a qué se debía este número tan alto de solicitudes antes de la crisis sanitaria? ¿Tenéis alguna hipótesis? Bueno, yo creo que tiene que ver un poco con todo lo que hemos hablado. Bueno, hay dos factores clarísimos, ¿vale? Eso es evidente. Yo cuando llegué en 2018, empecé a finales de septiembre, octubre, todavía no estaban aprobadas las líneas de 2018, lo cual se aprobaron en noviembre rápidamente. Bueno, cogió el tema el Ministerio, lo conseguimos aprobar en noviembre, aprobamos muy rápido los préstamos de 2018 y en 2019, pues evidentemente, y lo quiero reconocer públicamente y agradecerlo, el compromiso de nuestra ministra Reyes Maroto fue aprobar cuanto antes las líneas, francamente, porque aparte de que lo habíamos pasado mal gestionando todo eso con ese atasco, ¿no? En un mes y medio, evidentemente no tenía mucho sentido porque en fin, nos hacía estar, bueno, pues elegir un poco peor, la demanda tampoco es tan continua y el hecho de que se aprobaran las líneas el año pasado, que se aprobaron en abril, pues tuvo un efecto tractor, ¿no? Además, bueno, pues con un nuevo equipo, un nuevo ministerio, llegan, por decirlo así, en septiembre, octubre, aprueban líneas en noviembre, aprueban líneas en abril. Bueno, pues da la sensación de, oye, esto va acelerando, ¿no? Y ese efecto es fundamental. O sea, lo de aprobar las líneas pronto tuvo un efecto fundamental. Ese es para mí el más importante. Y, evidentemente, el hecho de cara a 2019, me imagino, que tampoco he hablado con todos los que lo han pedido, pero el hecho de que, digamos, siguiera el mismo escenario, siguiera el mismo equipo de directivos, la misma ministra, que ya había aprobado, digamos, relativamente rápido 2 líneas, pues hacía presagiar, como es así, que vamos a seguir en la misma línea, ¿no? El hecho de aprobar líneas pronto, resumiendo, es para nosotros lo principal y lo que más arrastra. Y luego es verdad todo lo que hemos hablado antes, ¿no? Ese efecto de tratar de extendernos más, de comunicar más, de estar muy presentes. Ya lo estaban, siempre lo ha estado en ISA y eso ya me lo he encontrado yo. Pero bueno, abrirnos un poco más a la opinión pública, hacia otro tipo de sectores y de zonas, ¿no? Tenemos muchísimo cliente y es lógico, o prestatarios en Barcelona y Madrid, lógicamente, es donde más startups hay y pymes, industria, pero bueno, tenemos una función también como parte de la Administración General del Estado de repartir en todo el territorio. Entonces hemos hecho un esfuerzo de estar más presentes en otros sitios y yo creo que esos han sido los dos factores claramente, ¿no? El aprobar pronto las líneas y el intensificar nuestra campaña de comunicación. Por eso este año, pues evidentemente también queremos aprobarlo cuanto antes. Muy bueno. Una pregunta que entiendo que casi más a título personal, casi en base a la perspectiva, a la visión que tienes del ecosistema, en cuanto a
¿cuál puede ser el rol de NISA de cara a esa reconstrucción que hablábamos, ¿no? O sea, asumiendo que el futuro inmediato es muy incierto y que hay un montón de cosas del presente que no sabemos, como para ponernos a intentar adivinar qué va a pasar en el futuro, pero ¿cuál crees que puede ser el rol de NISA, ¿no? En esta reconstrucción de lo que conocíamos como normalidad? Bueno, aquí lo primero que yo diría y que me parece importante, un poco también para que tratemos de animarnos todos, ¿no? Y sobre todo los empresarios y emprendedores que me escuchen, esto es una situación coyuntural, ¿vale? Es mejor tener un problema coyuntural que tener un problema estructural, pero también es verdad que un problema coyuntural te puede matar, ¿vale? Entonces, no significa que sea menos grave, lo que significa es que si lo superas, digamos, no va a tener consecuencias, ¿eh? No tiene por qué ser como la crisis financiera que vivimos en 2008 y que todavía tiene coletazos, que tenía una parte muy estructural y que no era una cuestión de lo supero y ya está, porque iba a seguir arrastrándose, ¿no? Entonces, aquí lo importante ahora mismo para muchas empresas es sobrevivir, ¿vale? Ayer comentábamos en otro foro la situación del turismo. Claro, yo estoy seguro que dentro de un año y pico y de dos, y cualquiera que nos oiga, no hay que ser consejero delegado de NISA para decirlo, a España van a seguir viniendo 80 y tantos millones de turistas. Todos lo sabemos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que si tú tienes un negocio y para dentro de un año y medio lo has cerrado, es muy difícil que lo puedas volver a abrir, ¿vale? Con lo cual, lo que tenemos que hacer es tratar de aguantar esos negocios, de sobrevivir. Esa parte la tiene que cubrir en la medida de lo posible el ICO, ¿vale? Que lo está haciendo, y otras entidades y otras partes, ¿no? Pero claro, ¿qué hay que hacer además de eso? Porque nos decían algunos empresarios del sector, bueno, muy bien que me deis crédito, evidentemente, aguanto, sobrevivo, pero aquí necesitamos nueva demanda. O sea, si no tengo clientes, me da igual el crédito, se va a acabar algún día. O sea, esto no tiene sentido, ¿no? Entonces, hay que activar demanda. Esa es una labor que tiene, digamos, de forma más general y muy importante. Diría que no solo el gobierno, la propia Unión Europea, en nuestro caso, ¿no? Tenemos que activar la demanda en todo lo posible. Y lo que tenemos que hacer en ISA dentro del ecosistema es que esa liquidez no les poner los instrumentos necesarios encima de la mesa para que esta frase un poco tópica, pero que no viene mal, recordarla, digamos que lo urgente no impida ver lo importante. Y es decir, que esa urgencia que se está salvando con otras líneas, con el ICO, con préstamos, etcétera, no impida que quien quiere innovar o quien quiere lanzar un proyecto nuevo o quien quiere seguir a una nueva ronda, ¿vale? Pueda hacerlo. Es decir, yo estaba viendo esta semana los instrumentos que tienen Francia, Alemania, otros países, Portugal también, son muy parecidos a los nuestros. Y otra cosa es cómo los juntemos y los comentemos, pero en realidad son muy parecidos. Hay una parte de liquidez y otra parte muy vinculada a lo que hacemos nosotros, hombre, en algunos sitios con más dinero, eso es verdad, a lo mejor, o de otra manera, pero estamos hablando de préstamos participativos, de participación en fondos, y muchos de ellos, ¿con qué orientación? Con la orientación de que empresas que ya han arrancado no se queden a medias, porque muchas startups no tienen la opción de no innovar. No innovar para muchas startups es morir directamente. ¿No? Estamos en un mercado donde el me quedo así, aguanto un poco, no acaba de funcionar, ¿no? O sea, tienes que seguir y crecer y meterte en otra ronda y avanzar, ¿no? Entonces, para que todo eso no se pare, es importante que NISA tenga su préstamo participativo, que entre muy selectivamente y muy poquito, porque ahí sí que vamos siempre de la mano de los grandes tractores, que son Axis, que es la cartera de fondos de ICO, o Neotec, con Cedeti, que también estamos nosotros dentro, que entremos en algún fondo de forma estratégica para dar un poco de confianza y sobre todo que pongamos en marcha las líneas y el préstamo participativo. Es dinero puesto en innovación, siempre pensando en el medio plazo y en que cuando pase esta coyuntura de dificultad y de liquidez no nos encontremos con que nuestras pymes o nuestras startups no han innovado y se encuentran en una situación incluso peor. ¿Vale?
Ese es, digamos, un poco yo creo, la función que tenemos que hacer en este tiempo. Qué bueno, qué bueno. Pues por ir terminando, cuando hacemos entrevistas o conversamos con distintos agentes que se dedican a, digamos, posibilitar este ecosistema de innovación, hablamos siempre de la marca, ¿no? De relacionar la marca tanto de los fondos como de estas empresas y de cómo esto está vinculado con los equipos. Entonces, queremos terminar hablando del equipo de NISA por un lado y de la marca NISA por otro, ¿no? Entonces, terminar de vincularlo con lo de clientes, empresas y toda esta parte. Claro. ¿Qué tiene la marca NISA que hace que sea atractiva como opción para los potenciales clientes de NISA, ¿no? Para estas empresas que buscan financiación con este modelo? Bueno, y hablabas también del equipo, ¿no? Luego lo comento, pero bueno, como marca NISA, bueno, tenemos un nombre que es Empresa Nacional de Innovación, tú lo cuentas y parece que esto es la leche, ¿no? Que luego si lo conoces, además te das cuenta que lo es, ¿no? Pero bueno, con el nombre, con ese nombre ya es como mínimo pretencioso, ¿no? Lo digo en tono sarcástico porque es verdad que a veces parece que hemos inventado la innovación ahora. Vuelvo a repetirlo, esto es tan antiguo como el mundo. Innovar se ha innovado siempre, igual que emprender se ha emprendido siempre y por cierto, pandemias también ha habido siempre, por desgracia, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que, bueno, nos toca a nosotros este momento y es verdad que como hay tanto cambio, como estamos en un momento de digitalización, de sostenibilidad, tenemos vectores de cambio muy potentes, ¿no? Sociales, pues la innovación tiene que ser algo que no dependa un poco de la idea feliz, por decirlo así, de alguien en su laboratorio, en su oficina o en su casa. Tiene que ser algo sistémico, ¿vale? Tenemos que tener un sistema que permita innovar, que permita crecer en innovación, ¿no? Y en ese aspecto, pues por eso se habla mucho de innovación. Pero claro, con ese nombre, yo el nombre no se lo cambiaría a NISA, la verdad. Y creo que estaréis de acuerdo conmigo, ¿no? Es un nombre muy pretencioso. Al contrario, lo que nos pasa muchas veces como Empresa Nacional de Innovación, vienen y piensan, pues efectivamente, ¿no? Que estamos aquí con millones de dinero abundante de innovación, cuando realmente luego cada ministerio y cada área pues tiene también lo suyo. O sea, que esa parte, bueno, esa parte es atractiva en ISA. Es atractivo en ISA, evidentemente, que presta dinero, bueno, es lógico. Y luego que estamos, como digo, muy pegados al terreno, ¿vale? Somos, para ser una institución pública, yo creo que es evidente. Tenemos además un instrumento que nos lo permite, porque el préstamo participativo en ISA, una de las características importantes que tiene es que no es complicado de pedir. ¿No? Evidentemente hay que justificarlo, dar números, etcétera, pero no es un préstamo complicado, no es una cosa complicada. Entonces, realmente llegar a los sitios hablando de innovación y dando dinero, pues no parece que sea mala carta de presentación. Ahora bien, hay que tener cuidado y gestionar bien la expectativa. También es verdad, ¿no? Que es la parte que me toca por el otro lado. Hay que gestionarla bien y eso también es algo que estamos trabajando, ¿no? Esa pregunta que tú hacías, que es muy lógica, es decir, bueno, oye, contáis mucho, nos animáis, pero tenéis el mismo dinero, ¿cómo lo gestionáis? Bueno, pues todo esto hay que hacerlo, hay que trabajarlo muy bien. Como marca, además, tenemos un equipo de media bastante joven, no me atrevería a decir ahora la edad de media porque no me acuerdo, pero vamos, sé que es bastante joven, completamente paritario, también está muy bien y estamos muy orgullosos de ello, 50-50. Y como digo, joven y joven también de espíritu, ¿no? Yo creo que porque los analistas que llevan más tiempo, que de edad son más mayores, como os decía antes, han visto miles de startups. Entonces, es que realmente ellos casi ven los mercados nuevos antes que los propios emprendedores a veces, ¿no? Y eso, pues bueno, es una suerte que tengo de poder gestionarlo. Tenemos que cuidar mucho la marca en ese aspecto, ¿no? Que anime, sobre todo que genere ese ánimo a emprendedores, a empresas de seguir adelante, de seguir innovando. Para mí es el valor más importante que tenemos como instrumento público, ¿no? Y luego, evidentemente, pues gestionar bien todo el dinero que tenemos. ¿Cómo funcionáis a nivel de equipo? O sea,
existe realmente un vínculo, un sentimiento de pertenencia a NISA. Hay equipo en NISA y que se sienten orgullosos de pertenecer a NISA. Sí, yo creo que sí, evidentemente. Tengo que decir que sí, casi por obligación, pero bueno, he estado en varias empresas, como os decía al principio, vengo del sector privado, aunque también he visto el sector público como responsable en un ayuntamiento. Y tengo que decir que es de los sitios donde más espíritu de equipo me he encontrado, sinceramente. Es la verdad, ¿no? En otras corporaciones, grandes corporaciones lo hay, es un espíritu, digamos, más corporativo, también es positivo, ¿eh? Y hay que trabajarlo, lo sabéis muy bien vosotros, todo esto. Pero en EISA sí que hay un espíritu de equipo, no somos muchos, entre 50 y 60, dependiendo del momento. Pero, bueno, manejamos algo que es muy interesante, tratamos de trabajarlo, hacemos ágoras abiertas entre todos. No es una empresa, es una empresa evidentemente jerárquica, yo tengo la responsabilidad de gestionarla y como tal, pues de ser el jefe para lo bueno y para lo malo, pero yo creo que cualquiera tiene acceso tanto a mí como a los directores y en fin, estamos organizados en 3 áreas, operaciones financieras y servicios generales, secretaría general, y es muy transversal realmente, ¿no? A la hora de trabajar es muy transversal y yo creo que eso lo han trabajado mucho los equipos anteriores, los equipos directivos y especialmente quizás también en la parte del equipo de promoción y comunicación que han trabajado siempre mucho el hacer equipo en ISA, ¿no? Lo llevan muy dentro, les gusta mucho y yo como consejero delegado, pues la verdad que estoy orgulloso de eso. Sí. Qué bueno. Qué bien. Pues Máximo, yo no sé si tienes algo más que comentar. Yo creo que no. En este caso agradecer al equipo de comunicación también de NISA por haber facilitado todo el proceso para traer aquí a José, que lo han hecho la verdad que súper bien y la verdad que muy rápido y muy accesibles, de toda la razón. Y nada, agradecerte. Del equipo desde fuera también. Sí, se percibe. Agradecerte el haberte pasado por aquí para charlar este ratito, agradecer a todos los asistentes que han estado, recordad que estará dentro del podcast el audio y el vídeo en YouTube y demás, y lo iremos comentando estos días. Y nada más, muchas gracias a todos. Gracias, José, de verdad. Gracias a vosotros por invitarme y nada, encantado. Cualquier cosa que necesitéis a vuestra disposición. Ojalá, ¿no? Además, ahora ya de innovar, ahora ya a todos. Es lo importante, ese es el objetivo, que no tengáis excusa para no hacerlo. Muy bien, muy gracias, José. Un abrazo. Gracias, buenas tardes. Hasta luego.